necesitar de gente que también quiera enseñar, pero también que tú estés dispuesto a aprender y mantenerte enseñable, ¿no? Claro. Para que tú puedas poder llegar a ese nivel, ¿verdad? Y seguir los pasos de mucha gente que ya lo ha hecho en el pasado, ¿verdad? Sí. Es como todo, yo creo que es como todo. Yo creo que si tú te juntas con ganadores, vas a ser un ganador. Si tú te juntas con editores, vas a ser un buen editor. Si tú te juntas con aquellos que están tomando las mejores fotografías, vas a aprender cómo hacerlo. Y sabes que yo lo he visto mucho aquí en las bases. He mirado gente que ha llegado a los UGCs o jóvenes que llegan a las iglesias, o sea, y se han quedado y ahorita siguen ahí, pero su nivel de especialistas o de expertise ha subido a un nivel más avanzado. Y cuando esa persona llegó, se puede decir que su anhelo era venir a los pies de Cristo, era conocer de Dios, era saber. Otro episodio de Safe Haven Podcast. Estoy muy contento que no estoy solo. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy muy contento de tenerte aquí y nos encontramos aquí en Guadalajara, México. Sabemos que nosotros estamos aquí disfrutando un poquito de México, de la ciudad, de la comida. Sí. Pero listo para tener una buena conversación. Ahora, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti, Mike? Sí, claro que sí. Mi nombre es Miguel Ángel Iglesias. Actualmente vivo en la ciudad de Monterrey. Soy ingeniero de sistemas, trabajo para una aseguradora y soy parte del liderazgo de la Iglesia de Alcance Victoria de Monterrey Sur. Mi edad no la quiero decir, pero tengo 34 años y también soy líder multirregional en el Ministerio de Alcance Victoria. Trabajo también con el New Gen de Latinoamérica. Para aquellos que no conocen, es un ministerio de jóvenes entre 11 a 14 años, un ministerio de estudiantes. Pero mi rol favorito es ser padre de 2 hijos y esposa, ¿verdad? Tengo uno que viene en camino, 6 meses. Bueno, mi esposa tiene 6 meses ya de embarazo y estamos esperando para noviembre. Y pues estoy muy contento de estar aquí en esta tarde. Qué bueno, así que sigue expandiendo la familia. Seguimos creciendo, estamos en expansión. Sí. No, y luego ni me lo imaginaba que tendrías 34 años. Yo diría como 28, 29. Sí. Te miras bien, Mike. Oh, gracias, estoy bien conservado. Ahora, yo sé que estás bien involucrado con tu iglesia, con tu ciudad en Monterrey. Y ahora, antes de llegar a este punto de tu vida, de ser padre, de ser esposo y trabajar en ministerio, ¿cómo fue tu vida antes de llegar a los caminos de Dios o a la fe cristiana? Sí, antes de llegar a los caminos de Dios, puedo decir que tenía una vida muy, muy acelerada. Una vida viví una vida muy rápido, una vida tratando de encontrar mi lugar también, creo, tratando de ser aceptado, ¿verdad? Era un joven de 18 años cuando yo llegué aquí a la ciudad, a México, al país de México. Crecí en Estados Unidos, pero a los 18 años acabé aquí. Por ahí decimos que no fui deportado, fui enviado hacia México. Entonces, pues Dios tiene un plan para mí aquí, así que yo no lo sabía en su momento, pero tenía problemas de autoestima, problemas de drogas, problemas de violencia, problemas de alcohol, ¿verdad? Me llevó a muchas situaciones difíciles en mi vida que me terminé viviendo en la calle, terminé viviendo solo a la edad de 24 años, dormía en un carro, ¿verdad? Pensaba que no necesitaba la ayuda de nadie y había un resentimiento en mi corazón grande hacia mi familia, hacia Dios, hacia todo el mundo. Yo creo que era como un odio que yo tenía hacia la gente, hacia todos, hacia mi familia en particular, hacia mis padres, hacia mi situación, ¿verdad? Porque y al final yo me di cuenta que eran cosas que yo mismo me busqué, quizás por mis acciones, pero en ese momento yo me sentía solo también, me sentía muy solo y eso me llevó a usar muchas cosas que me afectaron, las drogas, el alcohol, pasar momentos solos, ¿verdad? Yo creo que era una persona muy egocéntrica, ¿verdad? Sí. Y yo
quiero pensar que todo lo malo, eso era yo. Ahora que me pongo a pensarlo, egoísta, una persona celosa, una persona manipuladora, una persona que verdad tenía muchas malas cualidades, que yo me di cuenta que las drogas solamente eran el tip del iceberg, ¿verdad? Sí. Ese era el principio. Entonces, poco a poco, pues yo me di cuenta que yo necesitaba cambiar, ¿verdad? Yo necesitaba un cambio drástico en mi vida. Sí. Y fue que yo decidí intentar algo nuevo. Dicen que si tú intentas lo mismo siempre esperando diferentes resultados, es la definición de locura, sí, o de insanity, ¿verdad? Entonces, y yo era ese tipo de persona, era muy testarudo, era muy necio, si me decían, no puedes hacer esto, yo trataba de demostrarles que estaban equivocados, y muchas de las veces no era para algo malo, ¿verdad? Y algo que me hacía daño a mí mismo, sí, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues pasé por muchas situaciones difíciles, en lo personal, con mi familia, matrimonios, parejas, ¿verdad? Que me di cuenta con el tiempo que, ¿verdad? Fue todo resultado a causa de lo que yo venía cargando desde joven, sí, ¿verdad? Yo creo que nosotros a veces buscamos ciertas cosas. Nosotros decimos que hay 2 días muy importantes para la persona. Sí. El día que nació y el día que sabe por qué. Pero yo creo que siempre nosotros buscamos el por qué. Obviamente ya nacimos, no podemos controlar que nosotros podemos deshacer de nuestra vida, pero nacimos y ahora nosotros pasamos la vida buscando el por qué. Y yo creo que a veces nosotros buscamos a ciertas cosas para llenar ese vacío del por qué estoy vivo. Y ahora puede ser vicios, como mencionaste, drogadicción, alcohol, violencia, pandillas y aún esas cosas emocionales. Nosotros a lo mejor con el autoestima, problemas mentales, porque los problemas no solamente son físicos, o los vicios no solamente son físicos, también pueden ser emocionales o mentales. Ahora, llevando esta vida, ¿cómo llegas tú a un momento de descubrir o venir en contacto con Dios? Bueno, alguien una vez me dijo, Mike, puedes cambiar tu camino y aceptar a Dios, o puedes seguirte dando topes contra la pared. Y después de que yo pasé por un proceso de separación muy doloroso que me llevó a vivir en las calles. Y en el transcurso de eso pude recuperarme con el trabajo, con mis propias fuerzas en ese momento. Yo no sabía que Dios estaba ahí, pero yo traté de salir adelante. Uh-huh. Eso me llevó a tener la que ahorita es mi esposa, gracias a Dios, llevamos 10 años casados, gracias a Dios. Qué bueno. Pero yo recuerdo que al principio de nuestra relación, al principio de que estábamos juntos y íbamos a tener a mi hijo, iba por el mismo camino que la primera vez. Okay. Y eso me hizo como una alerta en mi cabeza, una banderita roja que me dijo, si tú quieres acabar igual que la primera vez, síguele como vas. Sí. Pero si tú quieres, en verdad, que esto dure, que lo que tú tienes ahorita dure y conservarlo, entonces tienes que hacer un cambio drástico, un cambio de 180 grados. Sí. Y yo creo que en lo personal soy una persona muy radical, se puede decir, que sí, nos vamos a los extremos. Ajá. O somos muy buenos o somos muy malos. Sí. O hacemos, y no hay un punto en medio. Y desafortunadamente lo he tratado o lo intento y a veces no funciona. Entonces yo sabía que tenía que ser algo radical, algo drástico, claro, para mí. Y fue que yo dije, gracias a Dios por la vida de mi papá, es un hombre de Dios, está en la ciudad de Mexicali, y él llegó primero al ministerio, llegó a la iglesia, llegó a una casa de rehabilitación, y todos los días me mandaba un mensaje: busca de Dios. Sí. Ángel, no dejes que esto pase otra vez. Ángel, Dios te está buscando. Ángel, es tiempo de que vuelvas a los caminos de Dios. Ángel, tú ya conoces de Dios. Ángel, estoy orando por ti, por tu esposa. Y poco a poco esos mensajes, parece que no pasaba nada,
pero algo se comenzaba a mover en mi interior. Sí. Y me di cuenta que era Dios que me estaba llamando, que me estaba buscando, o que me había permitido apartarme por un tiempo suficiente, pero que era tiempo de volver a Él. Era tiempo de regresar. Y yo creo que a veces nosotros quizás buscamos cosas naturales para llenar todo el vacío que tenemos en el corazón. Sí. Pero como una vez lo mencioné cuando estaba compartiendo con alguien, que necesitábamos nosotros ahora una intervención que es sobrenatural, porque las cosas naturales no llenan el vacío del corazón. Pero nosotros sabemos que ese vacío ahí está. Y ya llegamos en contacto con Dios y podemos sentir ya un poder que es sobrenatural. Sí. Yeah. Lo creo, y ahorita que lo mencionas, yo pienso que era un joven muy superficial. Sí. Y trataba de llenar ese vacío que tú dices con cosas superficiales, con un carro, con ropa, con algo que me llenara ese vacío, pero que al final teniéndolo no me llenaba y aún seguía existiendo. Yo creo que muchos buscamos la aprobación de otras personas. Yo me encontraba así. Yo me acuerdo que yo siempre buscaba la aprobación de mis hermanos, la aprobación de mi papá o de mi mamá. Especialmente que yo soy el menor, siempre tenía que comprobar algo. I had something to prove. Así me sentía todo el tiempo. Yo tenía que comprobarles que era suficiente hombre, o que yo tenía ciertas habilidades. Siempre me sentí que yo tenía que comprobarle algo a alguien. Y más me dolía cuando hacía algo y me salía mal, porque les daba razón por criticarme. Y eso me dolía bastante. Eso me afectaba bastante. Ahora nosotros, como lo mencionaste, estamos viviendo un cierto tiempo que la imagen casi le es todo para la persona. Nosotros buscamos esa aprobación, pero ahora no de nuestros familiares o nuestros seres queridos, pero en un mundo de hoy donde hay mucha tecnología, donde hay redes sociales, a veces la imagen se convierte en una prioridad. Y yo creo que es bueno presentarse. A las primeras impresiones, es bueno dejar una buena impresión, claro, sea en el trabajo, sea en la escuela, y es bueno llegar a un lugar y poder presentarte y dejar una buena impresión. Pero la impresión no es todo. Claro. Pero yo creo que estamos viviendo un tiempo donde estamos llegando a un punto donde la imagen y la impresión vale más que las habilidades, o aún que conocer a la persona. Sí. A veces nosotros nos identificamos con alguien que puede quedar la imagen de nuestro corazón, sí, o de nuestra mente. Nos identificamos con esa persona. Y el día de hoy, ¿qué tan importante es la imagen para los jóvenes o para la gente que viene creciendo, teniendo que sentir que ellos tienen que comprobarle algo a alguien? Yo creo que es súper importantísimo para ellos. Y a veces le damos más importancia que lo que en verdad debería tener. Y más en estas generaciones nuevas, son los jóvenes, sí, que van creciendo, que muchas de las veces se quedan con una imagen de alguien que vieron en Instagram, en Facebook, ¿verdad? De alguien que tenía algo que ellos anhelan o quieren tener, que quizás les da un cierto estatus o una cierta reputación, y que sienten que al tener eso también lo van a tener, van a ser igual de popular, o van a mirarse igual, que muchas de las veces dejamos a un lado cosas que importan más que la apariencia. Correcto. ¿No? Sí. Uno llega a una cierta edad donde a veces uno dice, bueno, pues ya hay cosas que uno va dejando y que dices, bueno, no es tan importante, quizás el color de mi playera, quizás el color de mis calcetines, pero cuando eres joven, quieres que hasta los calcetines te combinen con todo, ¿no? Quieres que tener eso que tú miraste, porque te creas una cierta imagen, sí, de cómo debería de ser la realidad, ¿verdad? Y sabemos que muchas de las veces la realidad es diferente. Correcto. No, yo creo que primeramente yo creo que todo comienza por dentro. Sí. Yo creo que todo comienza por dentro, y a veces nosotros pensamos y miramos una imagen de una persona, pero en realidad cuando conoces a la persona y miras cómo viven,
entonces te puedes dar cuenta que lo que ellos están proyectando en su imagen en realidad no es lo que es. Y yo creo que, y yo quiero que la gente más que nada entienda que cuando uno llega a los caminos de Dios, eso es lo primero que cambia. A veces uno quiere cambiar la imagen. Uno no puede deshacerse quizás de la manera que se mira, de la manera que camina, y uno quiere quitarse la imagen de lo que era antes. Pero en realidad, primero lo que tiene que cambiar es el corazón. Y la gente no debería de mirar a la gente en las redes sociales y tomar esa primera impresión como la impresión final, o como que si en realidad esto es lo que, you know. Ahora, en el día de hoy con los jóvenes, los que vienen creciendo ya en esta generación tecnológica, yo creo que uno debería de mirar bien exactamente qué es lo que están mirando, porque a veces ellos quieren hacer algo final de una primera impresión. Y yo me acuerdo cuando este año comenzó, yo me acuerdo que perdí mi trabajo y habían pasado como unos 3 meses, pero yo estaba en esta compañía por 6 años. So, en esos 6 años, yo me acuerdo cuando agarré el trabajo, yo llené una aplicación por papel, pero ahora, aún en el trabajo, se está mirando que tienes que tener un perfil en línea. Sí. Y si no tienes un perfil en línea, entonces los trabajos ya te echan fuera si es que no dejas esa primera impresión. Pero yo creo que eso es una lucha, porque yo creo que eso produce una inseguridad. Si no te miras de cierta forma, pero tienes todas las habilidades para hacer el trabajo, entonces las compañías nada más te hacen a un lado. Sí. Porque es difícil. Tienes que presentarte y tener una presencia o una imagen. Y nosotros sabemos muy claramente que todo comienza adentro y Dios comienza a trabajar con el corazón primero. Pero ¿cómo las iglesias pueden llegar a un momento de intentar de captar la atención de estos jóvenes que dependen totalmente de una imagen, de una primera impresión? La iglesia debería de involucrarse también en poner una imagen y dejar una buena presentación, o la iglesia nada más debería de seguir como está siguiendo, sin ninguna presencia en línea. Yo creo que eso es bien importante, tener presencia en línea, porque si tú lo acabas de mencionar, si tú tienes todas las habilidades, pero no tienes ese perfil o ese currículum en línea, entonces muchas de las empresas no vas a pasar desapercibido para muchas empresas. Sí. Y lo mismo sucede con la gente y las iglesias. Si tú tienes una buena iglesia, pero no tienes algo que muestre que está ahí disponible para las nuevas generaciones, para los congregantes, entonces vas a pasar muchas de las veces desapercibido. Y creo que esta generación creció con una imagen de lo que es la iglesia, ¿verdad? Okay. Y creo que eso ha ido evolucionando con el tiempo, con esto que esta nueva era tecnológica. Sí. Ahorita ya miramos pantallas en las iglesias. Yo recuerdo que no había pantallas. Sí. Había un púlpito grandote de madera o de vidrio y una lona que decía el nombre de tu iglesia y un mundo a lo mejor atrás, un lema y una escritura, y eso era lo que había. Pero hoy tenemos pantallas, hoy tenemos los equipos de media, tenemos tantas cosas que han ido surgiendo con el tiempo en el que vivimos, que siento que la iglesia no nos podemos quedar atrás. Tenemos que ser relevantes para esta generación si queremos captar su atención, porque muchos son jóvenes que se dejan llevar por la vista. Sí. La vista es lo que los atrae. Si miran algo bonito que les atrae, lo van a querer. Entonces, claro que muchas de las veces, o en mi caso, yo decía, no, pues es la palabra es lo que los va a jalar, lo que va a hacer el cambio. Y sabemos que la palabra es lo que va a transformar el corazón de la persona, pero ¿cómo los llevas a ese punto? ¿Cómo tú los atraes para que Dios haga lo que tiene que hacer por medio de su palabra, o el Espíritu Santo transforme su corazón, ¿verdad? Tiene que haber algo que de inicio o de entrada los atraiga
Es como si tú vas a comer a un restaurante y no te gusta la fachada, no te gusta la entrada, aunque la comida esté muy buena, no vas a entrar, ¿verdad? Porque no te gusta. Y siento que como iglesia tenemos que hacer eso, tenemos que tener presencia en las redes sociales y en estar disponible para que cualquiera que tenga una necesidad o esté buscando una iglesia pueda llegar a acercarse a nosotros. Y yo lo he mirado en nuestra iglesia local. En Monterrey hay muchas iglesias que también trabajan con adictos, con familias disfuncionales, ¿verdad? Muchas iglesias de diferentes denominaciones, pero a nosotros nos ha llegado personas por el simple hecho de estar en Google Maps, por estar en Facebook, porque miraron una publicación que alguien compartió, porque miraron un flyer de un servicio, porque miraron una foto del evangelismo. Y creo que eso es clave, porque no solamente estás mostrando lo que sucede en la iglesia, sino que te haces disponible para que alguien que esté buscando un lugar sepa dónde puede llegar. Correcto. No, yo creo que aparte de esto, pues mencionaste que las iglesias tenían simplemente un púlpito y un banner colgando con el nombre de la iglesia. Y yo me acuerdo de esos tiempos porque batallábamos con el banner y si el banner no llegaba a tiempo era un gran problema porque eso era la decoración de la iglesia. Y aún agarrábamos nosotros ciertas cosas de la calle, conos, fences, también luces, floreros de construcción y habían muchas cosas que nosotros agarrábamos nada más para decorar y dar una buena imagen. Pero ahora la imagen se encuentra en la iglesia y nosotros, yo creo que bien lo dijiste, es que la iglesia se debería de adaptar a poder alcanzar a estas personas que están trabajando en esta era tecnológica. Porque ahora la gente utiliza la tecnología para poder buscar ciertas cosas o aún para poder calificar ciertas cosas. Porque también cuando uno busca un restaurante en Google o quiere ir a comer a un lugar, primero hay que mirar el local, qué tan bonito se mira el restaurante. Sí. Y luego, segundo, hay que ver las revistas de la comida y hay que ver las fotos de la comida para calificar aún antes de llegar si es que va a estar bueno o no. Sí. Ya la gente de cierta forma busca como una excelencia. La gente ya está buscando una cierta excelencia. La gente que vino antes de nosotros, nuestros padres y nuestros líderes y pastores que vinieron anteriores, hicieron un buen trabajo en poder ir a las calles cuando la gente estaba en la calle juntándose o se juntaban en los parques o se juntaban en los callejones o en los puentes. Y la iglesia podía ir hacia esos lugares físicamente, hablar el evangelio y la gente llenaba la iglesia. Pero ahora no es lo mismo porque ahora tienes que pasar ciertas cosas para poder agarrar la atención de la persona. Primero, la iglesia debería de proyectar una buena imagen. Claro. Si la iglesia todavía se mira como una catedral, entonces la gente creo que va a dudar de entrar a la iglesia. Y aunque la palabra sea dinámica y aunque la palabra sea una palabra de fuego y tengan buenas predicaciones, la gente ni llega a ese punto si es que la iglesia no proyecta una cierta imagen. Entonces, ¿tú crees que las iglesias deberían de tener una prioridad en formar equipos o personas que puedan trabajar estas áreas tecnológicas y las áreas de las redes sociales y esas áreas para la generación que está creciendo hoy? Absolutamente. Alguien una vez me dijo, puedes tener el mejor regalo del mundo, pero si lo tienes en una envoltura desagradable, nadie lo va a aceptar. Sí, cierto. Y creo que es cierto, porque el evangelio y las buenas nuevas es el mejor regalo que alguien puede recibir. Tenemos la solución para literalmente cualquier problema que pueda haber, financiero, de salud, de drogadicción, cualquier problema que tú tengas, vienes al Señor y creemos que para Dios no hay nada imposible. Claro. Pero ¿cómo le hacemos llegar eso a las personas? Como tú dices, atrayéndolas hacia la iglesia. Correcto. ¿Verdad? Y creo que hoy cada vez más
jóvenes se están acercando y yo he notado un cambio generacional en el que estamos viendo que las edades cada vez se van achicando más. Sí. O sea, los líderes cada vez son más jóvenes. Los pastores son pastores jóvenes. La generación de ahorita, en su mayoría, son jóvenes y ellos mismos vienen y entran a las iglesias con nuevas habilidades, con nuevos gustos tecnológicos, y es muy difícil que ahorita encuentres a un niño, incluso un joven, que no sepa usar una tablet. No, sí es cierto. Que no sepa usar un teléfono. Tengo a mi hijo chiquito y le pica y hace y graba y también hace videos, y entonces creo que si la iglesia involucrara o trabajara en crear equipos de personas que se especialicen, aún yo entiendo que muchas veces es difícil quizás para alguien un poco más grande a configurar un correo o hacer volantes, ¿verdad? Correcto, los flyers, que quieres hacer un flyer para un evento, para un servicio, pero si tú comienzas a trabajar con estas nuevas generaciones, puede ser muy beneficiante para la iglesia. Un equipo de media, alguien que tome fotos con su celular, y no se necesita mucho. Sí, no, además los celulares ya tienen todo lo que uno necesita para poder trabajar una presencia en línea. Claro. Porque con un teléfono puedes grabar video. Con un teléfono puedes tomar buenas imágenes. Y además, yo siempre le digo a las personas que ni se trata de tenerlo mejor al principio, sino nada más tienes que comenzar. Sí. Y con el tiempo las cosas van a ir mejorando. Y yo le animo a todas las iglesias, que empiecen a enfocarse y darle un poquito de dedicación a formar una imagen y una presencia en línea. Porque eso no les va a robar del regalo que ellos tienen. La iglesia tiene esa responsabilidad de llevar las buenas nuevas y el evangelio hacia las personas. Y si se hace con un folleto a la mano, o si se hace compartiendo un folleto en línea o compartiendo un video, yo creo que la iglesia le tiene que dar un enfoque, una importancia hacia formar ese evangelismo en línea. Sí, sabes, ahorita que lo mencionas, yo creo que algo que yo me acuerdo mucho antes eran las cruzadas. Sí. Las cruzadas, mandabas mucha gente a evangelizar, a volantear, y se hacían eventos. 20,000 flyers. 20,000 flyers, sí, yo me acuerdo. Y tapizabas toda la ciudad y llegabas, ¿verdad? Llegaba el día de la cruzada, 2, 3 días seguidos, ¿verdad? Con muchísima gente, y creo que esa era una estrategia y una herramienta para esos tiempos. Claro. Y ahora, ¿verdad? Ahora en estos tiempos creo que nuestras herramientas son otras, nuestras estrategias también son otras. Dios, al final de cuentas, es el que nos da las herramientas y las estrategias para poder alcanzar a la gente. Correcto. No, y yo me acuerdo en esos tiempos, mandábamos y pedíamos ayuda de todas las iglesias alrededor, porque yo me acuerdo, cuando invitamos al evangelista Nicky Cruz, lo invitamos a Las Vegas y se rentó un auditorio, se rentó un salón grande, y yo me acuerdo gente saliendo quizás un mes antes y evangelizando todas las calles, y se imprimían unos 30 o 40,000 flyers. Yo me acuerdo cajas y cajas y cajas de flyers, y todos saliendo a la ciudad haciendo este movimiento. Y yo creo que ahora, en vez de físicamente salir a las calles, yo creo que ahora la gente puede compartir, puede mandar un mensaje directo, puede proyectar en su perfil el evento, un enlace, un correo electrónico. Y yo creo que la estrategia no ha cambiado. Es captar la atención de todas las personas de la ciudad. Pero ahora en línea tienes que hacer lo mismo, pero de cierta forma enviar el mensaje, el flyer, crear esa anticipación y crear ese interés. Sí. Yo creo que los equipos de evangelismo
todavía pueden salir a las calles, pero yo creo que deberían de empezar a cambiar su enfoque hacia un evangelismo también en línea. En línea, sí. Nosotros todavía salimos a las calles. Sí. Allá en Monterrey hacemos evangelismo semana tras semana, agarramos volantes, porque aún hay gente que queremos alcanzar, ¿verdad? Que quizás no tienen redes sociales, pero yo he mirado que en ocasiones, aún invirtiendo en las redes sociales, y no es comercial, pero si tú pagas muchas de las veces en Facebook o en Instagram o en alguna plataforma para que tu anuncio se vea por más personas, tiene un alcance tremendo. Tiene un alcance de miles y miles de personas que con un solo clic en tu computadora o tu teléfono haces que tu iglesia o tu evento o el programa que tú tienes se dé a conocer a mucha gente. Claro. A mucha gente. No, y yo creo que la gente no debería de sentirse de ninguna forma inadecuada, sino debería de simplemente adaptarse. Yo creo que nosotros tenemos que adaptarnos. Claro. No digo que echen fuera los valores que tenían antes. No, porque a veces llegamos a ese conflicto que lo he visto en las iglesias y se está haciendo más y más común. Como ha cambiado el tiempo y los jóvenes ahora están de frente de la iglesia porque tienen que trabajar esta área tecnológica. Pero no deberíamos de desperdiciar las estrategias que teníamos antes, sino ahora cómo podemos mejorarlas. Y eso yo creo que es importante, porque a veces puede llegar a sentirse una persona quizás a sus 40 o 50 años, dieron 20 años a la iglesia, trabajando las calles y trabajando el evangelismo y trabajando en la iglesia, en la construcción, porque muchos edificaron iglesias con sus propias manos, en la construcción, en la electricidad, mucha mano de obra. O sea, era una obra más física en la generación antes, pero ahora nosotros deberíamos de poder proyectar eso de una manera en línea, no desperdiciando las personas que vinieron antes de nosotros. Y claro, yo creo que eso es algo bien importante que tú mencionas, porque no queremos dar un mensaje equivocado, no, los valores y principios son fundamentales en el cristianismo, en las iglesias, pero sí creo que, como comentas, antes el trabajo era más físico y buscamos o tenemos que buscar la manera de complementar el trabajo que se hizo para que se siga haciendo y sea más ligero el trabajo que se quiere llevar a cabo, ¿verdad? No estamos inventando nada nuevo. No estamos inventando nada nuevo, sino mejorando sobre algo que ya fue edificado. Exactamente. Y entonces, ahora la tecnología está aquí. Tenemos que enfrentarnos con esta situación. Y la iglesia pues está allí porque la palabra de Dios y el evangelio es para todos los tiempos y es para todos. El mismo Dios que estaba allí antes es el mismo Dios que está aquí hoy. Entonces la iglesia yo creo que debería de formar su prioridad y darle un enfoque a trabajar algo en línea. Seguir haciendo lo que hacían antes, porque necesitamos gente comprometida. Todavía necesitamos gente trabajando en la iglesia. Todavía hay construcción en la iglesia. Todavía hay trabajo que hacer en la iglesia. Pero al igual, también nosotros ahora tenemos un nuevo lugar donde podemos evangelizar y seguir compartiendo la palabra de Dios. Claro, y creo que algo que también es importante es el congregarse. Sí. Porque yo creo, o soy fiel creyente, que los servicios en línea no reemplazan el congregarse físicamente en una iglesia. Creo que sí, si tú estás en casa cocinando, si tú estás haciendo ejercicio y estás escuchando un mensaje, una prédica en la mañana en tu tiempo libre, es muy bueno porque te alimenta de cierta manera. Pero el que tú puedas experimentar un domingo en la mañana el Espíritu Santo en medio de una alabanza, en medio de una predicación, yo creo que no se compara con nada, ¿verdad? Y creo que eso jamás va a ser reemplazable y que también tenemos que mencionarlo, porque muchas personas también pueden entrar en el otro lado, dejar que la tecnología haga todo, ¿verdad? Y entrar en ese, quizás comodidad o
pero digo, no entrar en eso, ¿verdad? Porque Sí. yo creo que el congregarse, el estar ahí, y aún el fellowship, el Correcto. compañerismo Sí. con la familia de la fe, el tú poder saludar a los hermanos, a los jóvenes, interactuar, mirar sus caras, sus rostros, platicar con ellos, tomarte un tiempo de Sí. ministrarles por un lado, platicar. Eso no se puede hacer a través de las redes sociales o un servicio en línea. Y creo que la iglesia antigua, eso era bien importante, el compañerismo en la iglesia, y eso no se reemplaza por las redes sociales. Hay cosas que sí podemos complementar, Correcto. el evangelismo, ciertas cosas, pero hay cosas que aún se necesitan hombres y mujeres de Dios que lo Exacto. lleven a cabo. No, y yo siempre digo que todas estas cosas simplemente son extensiones de la iglesia. Sí. Y son un aspecto de la iglesia. Pero en realidad la iglesia no es el edificio ni la imagen que proyectamos. Una iglesia son personas que están conviviendo, compartiendo y creciendo más en Dios y en sus propósitos y en lo que Dios quiere hacer. Amén. En realidad, nada más la tecnología nos ayuda y nos apoya en enganchar a más gente y en el crecimiento y en el futuro de la iglesia, que sí tiene importancia, pero a fin del día es el gancho nada más para atraer a la gente, para que ellos lleguen a experimentar algo diferente. Porque la presencia de Dios no es artificial y la presencia de Dios tampoco es física, se siente en el alma. Pero esto nos ayuda a poder llevarlo hacia las personas. Y si una persona se encuentra en casa y puede conectarse y ver un servicio en línea y luego llegar a conocer la gente, ahora allí está el trabajo que hablábamos. Necesitamos gente todavía dentro de la iglesia, gente sincera, donde se pueda ahora mostrar el poder que tiene el evangelio. Y es lo que estamos haciendo, es llevar ese mismo poder del evangelio en las redes sociales y en la tecnología. Y cuando la gente viene, ahora lo experimentan, lo sienten y se pueden conectar. Aún la Biblia dice, como lo dice en inglés, iron will sharpen iron. You know, y así tiene que hacer. Nosotros convivimos, tenemos conversaciones, usamos la tecnología, todo esto con ese mismo enfoque. Simplemente llevar el evangelio de Dios a una persona que se va a conectar en YouTube y uno no sabe, escucha un programa, escucha una palabra de Dios o mira una iglesia, mira un servicio en línea y ahora llega a la iglesia y llegando a la iglesia el poder experimentar lo que ellos vieron o lo que los enganchó primeramente y luego lo experimentan en persona y se conectan con gente y empiezan a convivir. Es una transformación increíble, ¿ya? Es una transformación totalmente increíble. Yo creo que esta generación sí depende mucho de ese gancho. Sí. Pero a la vez, también, yo creo que esta generación está llegando a un punto donde aún están calificando lo que estamos proyectando. Sí. Porque al igual ellos quieren escuchar algo genuino, porque la tecnología ha llegado a un punto donde, como todo está editado, como todo tiene filtro, a veces la gente dice, pues quiero algo más auténtico. Y es bueno preparar todo y tener luces, cámaras, pero también uno debería de poder de cierta forma proyectar la sinceridad y el poder del evangelio de alguna forma. Yo quiero que la gente mire nuestras iglesias en línea y ellos puedan decir, ok, algo está diferente de este lugar. Yo he escuchado de Dios, pero estoy viendo algo diferente, estoy viendo algo sincero. Déjame ir a ver lo que está sucediendo allí. Sí. Y yo creo que también se debería de imponer esto en nuestros equipos y formar estrategias de decir, ok, tenemos que trabajar algo en línea, pero también tenemos que ahora proyectar algo totalmente sincero. Tenemos que proyectar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo tú trabajas estas cosas en tu iglesia? ¿Cómo juntas a tu equipo y crear un enfoque para proyectar algo en línea? Creo que algo que es clave, no solamente en cuestión de redes sociales, pero en algo, si tú quieres lograr algo, es que tienes que ser constante. Sí. Y nosotros constantemente a lo largo de la semana publicamos los eventos que vamos a tener, los servicios que vamos a tener,
las actividades aún que la iglesia hace, los evangelismos, ¿verdad? Los servicios que tenemos, algún invitado especial, ¿verdad? Y tratamos de proyectar lo que sucede dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿verdad? Para la gente en las redes sociales. Sí. Y tú dijiste algo bien importante, la iglesia no son las cuatro paredes, ¿verdad? Claro. Tratamos de que la gente afuera, en las calles, conozca a la iglesia, saliendo nosotros hacia allá afuera, llevando una palabra, algo para la gente, porque siento que eso es el significado del evangelio. La Biblia dice, si tú le diste de comer a uno de estos pequeñitos, lo hiciste a mí. Claro. Si tú los vestiste, lo hiciste a mí, ¿verdad? Y siento que mucha gente aún tiene un concepto equivocado de lo que es la iglesia allá afuera, pero cuando tú sacas la iglesia de esas cuatro paredes y tú les muestras lo que en realidad es o lo que haces como iglesia, es en ese momento la gente sabe que tú eres real. Sí. La gente sabe que tú te preocupas. Alguien una vez dijo a los jóvenes no les importa el cuánto sabes, sino el cuánto les importas. Y eso me gustó porque tú puedes saber mucho y hay muchas personas que son muy estudiadas y pues obviamente uno también estudia y Claro. se mete, pero si tú no lo demuestras o si ellos quieren saber qué tanto ellos te importan. Claro. ¿Verdad? Antes de poder recibir algo, o sea, ellos quieren saber cuánto en verdad es real, ¿verdad? Lo que ellos están haciendo. Y siento que eso es bien clave, ¿no? Que ellos te conozcan como tal. Y entonces nosotros capturamos eso también y lo mostramos. Mira, esto Sí. estamos nosotros tratando de marcar una diferencia en la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Haciendo esto en los hospitales o en los parques o con los jóvenes o en las calles, ¿verdad? Porque al final estamos representando a Cristo. Sí. Queremos que la gente conozca a Jesús, no una religión, sino a Jesús, el amor, el evangelio, Claro. por medio de lo que hacemos en las calles y también en las redes, ¿verdad? Y nuestro equipo trabaja para capturar los momentos, capturar fotos, capturar las actividades y constantemente estar publicando entre nuestras redes, ¿verdad? Contestando mensajes. Y sé que a veces suena como mucho trabajo, sí, pero creo que los jóvenes y muchos de ellos están abiertos en esta área tecnológica. Claro. ¿No? Muchos muchos pasan horas quizás en el teléfono, ¿verdad? Entonces, que ellos, dentro de todo el material que miren, si pueden mirar algo positivo que tú estás haciendo en su muro, yo creo que vale la pena lo que tú hayas compartido, ¿no? Algún mensaje, algún versículo, sí, algo que ellos puedan mirar que tú estás, aunque eso puede llamar la atención de muchos. Y como te digo, hemos tenido gente que llega a nuestra iglesia porque miró que estábamos evangelizando en la Alameda, porque miró que estábamos llevando comida a un hospital, o porque incluso de las mismas personas que fuimos a evangelizar llegan para la iglesia porque sintieron esa conexión real, sí, sintieron a Dios en ese momento ahí, ¿no? Y es lo que queremos que la gente sienta al final de cuentas. Claro. Y yo me acuerdo de cuando me senté en una sesión de liderazgo, estaba el pastor Joe Cotinola. Y este dicho se quedó conmigo hace creo que fueron como 8 años casi que escuché la sesión de liderazgo. Ahí estaba en persona en Los Ángeles. Y el pastor Joe dijo, puedes enseñarle a la gente lo que sabes, pero lo que se va a reproducir adentro de las personas es quién tú eres. ¿Yeah? Entonces, yo puedo enseñar todo lo que yo sé, pero en realidad la gente sí va a mirar lo que yo hago. Sí. Y no solamente a ese nivel personal, pero también con la iglesia. La iglesia si no proyecta lo que está haciendo y no proyecta genuinamente lo que Dios está haciendo en la iglesia, entonces la gente obviamente no va a poder conectar. La gente va a mirarlo y no van a sentirse que ellos pueden conectarse con lo que están mirando. Sí. Y
yo creo que los equipos deberían de hacer el trabajo de captar los momentos más genuinos, porque yo creo que es todo lo mismo, es poder proyectar lo que Dios está haciendo. O sea, eso es lo que estamos haciendo, proyectando lo que Dios está haciendo. Y es bonito que se miren ciertas cosas, y es bonito que lo hagan profesionalmente, porque cuando tú puedes ver que un video tiene una imagen muy clara o un flyer fue bien diseñado, sí capta tu atención, pero que no se pierda la esencia. Y eso es lo que podemos llegar a encontrarnos con la tecnología, que a veces la esencia se pierde. Y a veces podemos engañar a la gente y en realidad Dios no está haciendo lo que debe de hacer, porque en línea utilizamos filtros, utilizamos ciertos ángulos de la cámara para que se mire de alguna forma. Y lo más triste es de abusar de la tecnología y proyectar algo que en realidad no está sucediendo en la iglesia. Y gente llega a la iglesia y se van a decepcionar. Y yo creo que los equipos que se están formando, que están trabajando esto, deberían de tomar en cuenta que hay que proyectar genuinamente, de la mejor forma y de la manera más profesional, lo que en realidad está sucediendo. Y cuando las personas miran lo que está sucediendo y luego llegan a la iglesia, no sean totalmente engañados. Sí, y siento que también eso nos da a nosotros como iglesia ese sentido de urgencia o de trabajar duro, porque si tú quieres, como tú dices, proyectar algo, pero llegas a la iglesia y decides otra cosa, entonces yo como líder, ¿qué estoy haciendo? Quiero trabajar para que en verdad la gente salga de ahí con una experiencia genuina con Dios. Mi trabajo es llevarlos a que ellos puedan tener ese encuentro con Dios, ¿no? Y siento que eso también como iglesia nos debe de llevar a trabajar arduamente para subir o mejorar esa experiencia o poner todo para que ellos puedan llegar a tener ese encuentro con Dios. Claro. No, y algo más que me encanta de todo esto es de que se están formando equipos para trabajar estos espacios en línea, que abre la puerta para diferentes personas involucrarse en los propósitos de Dios. Porque yo me acuerdo que cuando éramos más jóvenes, siempre pensábamos, bueno, yo pensaba, dije, tengo que ser pastor. Porque en realidad llegaste a la iglesia y sí, tenemos que compartir el evangelio, pero eran dos opciones. ¿Era pastor o era evangelista? Una de dos. Y uno se sentía fuera del lugar. Pero ahora que ha llegado toda esta tecnología, hay gente que Dios ha preparado o está preparando y abre el espacio para gente con diferentes dones y diferentes habilidades a poder trabajar para la gloria y la honra de Dios, sin que se pierda últimamente esa esencia. O sea, lo que yo quiero llevar a la gente es Dios. Y aunque yo no esté detrás de la imagen, que la gente mire Dios a través de otra persona, a través de este líder. O sea, tengo que yo removerme y decir, esto es para Dios y queremos proyectar a Dios. Pero esto le ha abierto la oportunidad a muchos jóvenes de poder involucrarse. Y eso es lo que yo quiero más que nada también animar a las personas que a lo mejor se han sentido fuera del lugar. Quizás miran al predicador y dicen, yo no sé si yo sé predicar, o yo no sé si voy a ser un evangelista. O sea, no me llama la atención ni una ni el otro, pero siento una carga. Yo siento la carga de compartir el evangelio, pero ahora se han abierto estas puertas en la iglesia para que gente pueda trabajar en el evangelio. Sí, yo creo que es impresionante la cantidad de jóvenes que yo miro sirviendo en las iglesias el día de hoy. Sí. Tú volteas y miras jóvenes en la media, jóvenes en la alabanza, jóvenes en la puerta, jóvenes tomando fotos, jóvenes haciendo volantes, y eso te da a entender, o yo miro que son jóvenes que están encontrando su lugar dentro de la iglesia y dentro del evangelio, ¿verdad? Porque seamos honestos, no todos son extrovertidos. Correcto. No todos tienen esa capacidad de abordar a la gente o de poder subirse a un púlpito y predicar
muchas veces los nervios te agobian, sientes que tiemblas con el micrófono, Claro. y dices, esto no es para mí. Entonces, ¿qué más hay para mí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque quiero estar en la iglesia, quiero conocer más de Dios, quiero hacer algo para Dios. Y cuando hay estos ministerios que están surgiendo, como la edición, como la media, como las fotos, como diferentes ministerios que ya hoy están siendo ocupados por los jóvenes, es ahí donde yo miro que encuentran algo que en verdad los apasiona. Y eso Exacto. lleva a tu iglesia a otro nivel, Exacto. porque tienes una persona joven apasionada por hacer algo que le gusta, y eso solamente puede beneficiar la obra de Dios, Sí. ¿verdad? Creo que es bien importante eso que tú mencionas. Yo he tenido, o la mayor parte de mi equipo en nuestra iglesia son jóvenes. Sí. Son jóvenes que muchos no los puedo poner en la puerta como ujier, porque tienen otras habilidades que me sirven más en la media o tomando fotos. Y hay quienes no les gusta tomar fotos y los puedo poner en otro lugar donde se desarrollan un poco mejor. Claro. Y que les gusta aparte. Entonces, siento que al surgir estos nuevos ministerios, se abren vacantes o lugares para que los jóvenes comiencen a tomar su lugar en el ministerio, y poco a poco ahí pueden involucrarse, y Dios, al final de cuentas, los lleve a donde Él los quiere llevar. Muchos de ellos van a ser pastores. Y Sí. quizás a lo mejor ahorita no lo saben. Sí, no, sí es Si cierto. ustedes están tomando fotos o siendo volantes, pero el día de mañana Dios los va a llamar, y Dios los va a llevar a una ciudad de misionero, Sí. un especialista en alguna otra ciudad. Pero todo comenzó porque surgió una necesidad en un área que estaba emergiendo. Correcto. No, y eso abre lugar, y como dice la Biblia, o sea, nosotros somos parte de un solo cuerpo, pero somos muchos miembros trabajando bajo ese cuerpo. Y la iglesia necesita de estas personas. Sí. La iglesia necesita de estas personas, sean jóvenes o no, pero necesita de estas personas que puedan trabajar en estas áreas técnicas. Yo me acuerdo leyendo una historia era en Éxodo 35, y están construyendo un tabernáculo. Y dice la Biblia que Dios ungió a 2 personas para hacer todas obras artísticas. Y los 2 eran Bezalel y Aholiab. Eran los nombres de los 2 muchachos que el Espíritu de Dios vino sobre ellos y les dio las habilidades en todas obras artísticas. Y el tabernáculo tenía mucha gente, el pueblo de Israel trajo muchas ofrendas, y hasta pidieron que pararan de traer ofrendas porque todos estaban trayendo recursos. Entonces, todavía necesitamos de las personas que pueden laborar y puedan traer recursos. Claro. Pero al igual, el Espíritu de Dios es el que unge a estas personas para trabajar estas obras artísticas, o bien dicho, especialistas. Y si mucha gente tiene una habilidad técnica o una habilidad como especialista, el Espíritu de Dios es el que todavía da esas ciertas obras artísticas. O sea, Dios no está limitado simplemente a los folletos, y la tecnología no detiene a Dios, sino nos ayuda a llevar el mensaje aún más lejos que un folleto que aún todavía es necesario el evangelizar en tu ciudad, pero ahora con la tecnología y las personas que tienen esas habilidades, ya podemos llevar el evangelio aún más lejos. Sí. Y aún ya miro que nosotros, yo cuando predico en mi iglesia, aún necesito la ayuda de las personas que están trabajando las imágenes que se están proyectando en el LED, porque ahora no solamente es las palabras, sino ahora con algo visual, con algo que agarra más atención. Sí. Dios todavía se continúa moviendo, y aún a través de la tecnología, a través de las pantallas y a través de las luces, pero nunca se pierde el enfoque del evangelio. Porque a veces podemos llegar a perdernos tanto en las habilidades técnicas que nosotros perdemos nuestra relación con Dios en el proceso. Y eso yo lo comparto como músico, porque a veces preparamos nosotros la alabanza, las canciones, las transiciones,
y nos enfocamos tanto en la técnica que nos olvidamos del Espíritu de Dios que nos dio esas habilidades en el principio. Sí. You know? Pero yo creo que hoy en día hay más lugar para más personas y que las personas sepan que el Espíritu de Dios es el que está obrando todavía. Claro. You know, no simplemente es una preferencia de nosotros el proyectar cosas en línea, sino el Espíritu de Dios sigue obrando y a veces llega el momento donde el Espíritu de Dios se está moviendo en una área y ha preparado a ciertas personas para estos lugares, para poder trabajar. Áreas tecnológicas, áreas musicales, áreas artísticas. Pero al fin del día es el Espíritu que va detrás. Sí, y yo creo que acabas de tocar un tema muy importante y porque todo proviene de Dios, los dones, los talentos, todo proviene de Dios. Y yo he mirado historias o he escuchado casos donde muchas personas que hoy en día cantan, muchos famosos, incluso gente famosa, comenzaron cantando en la iglesia. Comenzaron desde su niñez, desde su infancia cantando, ¿verdad? Y algo sucedió en el camino, ¿verdad? Que quizás, como tú comentas, descuidaron esa relación con Dios y acabaron usando ese don, ese talento, ¿verdad? Para otro propósito, ¿verdad? Y de la misma manera creo que hoy en día tenemos que tener cuidado porque muchos de las personas que están aprendiendo o que aprenden o que surgen en estos ministerios tecnológicos que aprendieron dentro de la iglesia, que aprendieron haciendo las cosas, porque la Biblia dice, todo lo que hagas, hazlo como para Dios, ¿verdad? Y hacemos las cosas como para Dios y se vuelven tan buenos que muchas de las veces hacen a Dios a un lado. Y creo que tenemos que tener cuidado con eso, porque al final Dios es el que da, pero también Dios es el que quita. Exacto. Y creo que ese es un riesgo, quizás a mucha gente no le va a gustar que se lo diga, pero siento que ese es un riesgo que tenemos como generación, de que se nos olvide que Dios fue el que te dio el don, Dios fue el que te dio ese talento, ¿verdad? Con un propósito especial. Claro que mucha gente hace una vida de eso, ¿verdad? Y no tiene nada de malo, pero siento que no se nos puede olvidar que Dios fue el que nos dio ese talento, ¿verdad? Y qué mejor que hacerlo también para el servicio de Dios, ¿verdad? Creo que eso es bien importante, porque van a surgir más especialistas. Esto es apenas solamente el comienzo de la era tecnológica. Correcto. Estamos comenzando, están surgiendo estos ministerios. Al rato vamos a mirar cosas aún más tremendas en el área tecnológica, ¿verdad? Y van a surgir más ministerios, ¿verdad? Pero es importante que no se nos olvide que todo proviene de Dios. Sí, y sí llegará el momento donde la tecnología avanzará aún más. Hasta que Dios venga, las cosas van a seguir avanzando y se van a seguir moviendo. Y mientras nosotros estemos aquí, hay que trabajar lo que está enfrente de nosotros. Y aparte aún yo, en ciertas formas, intento de mantenerme actualizado. Yo, obviamente sé la música, sé programar ciertas cosas con la música y yo sé la grabación, pero aún, he tenido que aprender cómo hacer videos cortos, Reels, Shorts, TikTok. He tenido que yo adaptarme a poder proyectar el mensaje de Dios en esas plataformas. Claro. Y a veces miro a los jóvenes de hoy en día que ellos tienen una visión que a lo mejor yo no tengo. O sea, ellos agarran una cámara y yo miro ciertas cosas y puedo yo tomar fotos de ciertas cosas, pero ellos ya miraron el escenario, el sol aquí, acá y vente para acá y párate así. Son cosas que yo no puedo ver, pero los jóvenes sí lo miran. Parece que nacieron con eso, ya vienen con ese chip ya integrado. Sí, yo tengo que preguntarme, ¿cómo viste eso? ¿Cómo sabes que eso iba a suceder? O sea, yo ando, como dicen en inglés, trial and error, se anda tratando y luego, ok, un error y hay que adaptar y hay que hacer esto, pero ellos nada más lo miran y ellos tienen una visión o un ojo para estas cosas y miro cómo las cosas van a seguir avanzando. Y eso es lo único que yo siempre quiero cuidar de todas las personas que, gloria a Dios, que tienen esta visión tecnológica, más
cuando es para Dios. Y eso es lo más valioso, es de que cuando lo haces, no para beneficio propio, lo haces para que otra gente pueda llegar a experimentar el poder de Dios como yo lo experimenté. Eso es lo más valioso. Y bien lo mencionaste, especialmente en la música. Es triste cuando artistas que nacieron con estas habilidades o desarrollaron ciertas habilidades y los están usando para proyectar mensajes que aún la gente, ellos escuchan esas canciones y luego se hacen daño a ellos mismos. Claro. Eso es lo más triste, a ver artistas, cantantes en videos con modelos y también con mujeres que casi están desnudas y luego con alcohol en la mesa y con drogas en la mesa y fumando y están proyectando algo que destruye la vida. Y es triste que ellos se dejan llevar por esas cosas o quizás por el beneficio propio. Claro. Pero más cuando gente puede utilizar estas habilidades y ver las vidas transformadas, sucede algo increíble, porque hay gente que mira y anhela salirse de esos caminos. Claro. Pero sabemos que el enemigo quiere usar estas cosas y esas habilidades para que la gente pueda tener su propio beneficio y pueda alejarse aún más de Dios. Sí. Eso es lo más triste. Sí, es triste, pero yo creo que cuando tú cuando tú usas tus habilidades para la obra y para expandir el reino de Dios, estás dando un propósito eterno a esas habilidades. Sí. Porque estás usándolo para alcanzar almas. Es un propósito más grande que tú mismo. Y creo que eso es lo que tenemos que entender, que cuando tú lo haces para Dios, no lo estás haciendo en vano, lo estás haciendo porque hay un propósito eterno para la gente a la que lo va a estar viendo, lo que lo va a estar alcanzando, ¿verdad? Tú estás ayudando a extender el reino de Dios, ¿verdad? Sí. Algunos lo hacen predicando, algunos lo hacen por medio de finanzas. Tú lo puedes hacer a través de un volante, a través de un video, a través de un podcast, a través de, ¿verdad?, una entrevista, y estás extendiendo el reino de Dios, ¿verdad? Estás llevando el mensaje, estás extendiendo, ¿verdad?, llevando el evangelio a lugares que muchas de las veces no podemos ir, ¿verdad? Uno nunca sabe, el día de mañana este podcast puede llegar a Europa, ¿verdad? A África, a Australia, ¿verdad? Quizás a lo mejor yo estoy un poco limitado, pero en la tecnología y en lo que vivimos el día de hoy, el evangelio, queremos que llegue a todas partes del mundo. Sí, y eso siempre es el enfoque. Y yo creo que nosotros nos mantenemos en ese lugar de decir, pues Dios ha rescatado mi vida. Sí, entonces ahora yo quiero llevar ese mensaje a más personas que yo pueda alcanzar. Y gracias a Dios que la tecnología tiene su beneficio, tiene su apoyo, y yo creo que las iglesias sí pueden beneficiar de la tecnología. Pero al igual como todas las cosas, mucha tecnología puede ser malo. Claro. Tenemos que cuidarnos de esas cosas. Pero yo creo que la tecnología debería de ser algo incorporado que trabaja mano a mano con el Espíritu Santo. Sí. Eso es lo más importante. Y ahora, algunos consejos que le puedes dar a la persona que ha llegado a Dios y ahora quiere compartir más de su fe a través de la tecnología. ¿Tú crees que ellos deberían de dedicarse a estudiar estas cosas tecnológicas o simplemente unirse con ciertas personas que a lo mejor trabajan con las áreas tecnológicas? Yo creo que hay dos maneras. Una es esa, quizás estudiando y tratando de hacerlo, pero siempre un buen mentor te ayuda en las primeras etapas de lo que tú estás haciendo, ¿no? El caminar mano a mano, el trabajar hombro a hombro con alguien que quizás esté ya un poquito más centrado en esas cosas, te puede ayudar en las primeras etapas de lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Si tú quieres aprender a editar, pues obviamente vas a encontrar cursos, material, ¿verdad? Pero si tú tienes a alguien que tú mires y que te guste cómo lo hace, o ¿verdad? Y que tú estés dispuesto a aprender o mantenerte enseñable, ¿verdad? Pues
pues, qué mejor, ¿verdad? Yo sé que Sí. o en lo personal, uno lo que busca es personas que quieran aprender, Claro. ¿verdad? No, sí es Uno cierto. quiere a alguien que quiera aprender y darles la oportunidad muchas de las veces de cometer errores, ¿verdad? Sí, Porque todos ya, cometemos errores, sí. ¿no? A Y primer al error ya lo primer, quieren correr. exactamente, no podemos hacer No, eso. sí es cierto. Y se va a necesitar de gente que también quiera enseñar, pero también que tú estés dispuesto a aprender y mantenerte enseñable, ¿no? Claro. Eh, para que tú puedas poder llegar a ese nivel, ¿verdad? Y seguir los pasos de mucha gente que también que ya lo ha hecho en el pasado, ¿verdad? Sí. Es como todo, yo creo que es como todo, yo creo que si te juntas con ganadores, vas a ser un ganador. Si tú te juntas con editores, vas a ser un buen editor. Si tú te juntas con aquellos que están tomando las mejores fotografías, vas a aprender cómo hacerlo. Y sabes que yo lo he visto mucho aquí en las bases. He mirado gente que ha llegado a los UTCs o jóvenes que llegan a las iglesias, o sea, y se han quedado y ahorita siguen ahí, pero su nivel de especialistas o de expertise ha subido a un nivel más avanzado. Y Sí. cuando esa persona llegó, se puede decir que su anhelo era venir a los pies de Cristo, era conocer de Dios, era saber más de Dios. Y ahorita no solamente alcanzaron ese propósito, sino que también fueron creciendo en su especialidad, encontraron eso que los apasionó a tal grado que se mantuvieron aquí enseñables, aprendiendo, y eso los ha llevado ahorita a tener una calidad enorme, una calidad tremenda. Yo he mirado gente aquí que yo he conocido por 5 años, 6 años, en los años que ha estado abierto y que vengo y vez tras vez los miras ahí y ya los miras con una cámara nueva, Sí. y ya los miras con una laptop nueva y los miras haciendo cosas diferentes y tú dices, wow, esta persona en verdad está poniendo empeño y se está apasionando y se apasionó por lo que le gustó en esa área, ¿no? Sí. No, siempre digo estas tres cosas y esto puede funcionar en cualquier aspecto técnico, pero esto yo lo dije en la música. Además, formé un estudio más profundo, pero lo primero, lo que uno debe de hacer primeramente es llegar a los pies de Cristo. Obviamente es lo más importante, Sí, llegar a los pies de Cristo, ¿no? Y llegar a la salvación y aceptar a Dios. Pero ya después de desarrollar una relación con Dios, entonces yo creo que la preparación es importante. Sí. Yo creo que hay cosas que sí se hacen por fe, porque hay ciertas circunstancias que a lo mejor no sabemos qué va a suceder el día de mañana, o si tomamos este paso, quizás puede causar un efecto y no lo podemos ver, pero esos son momentos de fe donde permitimos que Dios tome control de esas cosas. Claro. Pero yo creo que uno tiene que prepararse de cualquier forma. Primeramente, sí, en su relación con Dios y estudiando su Biblia y aprendiendo más de su fe, pero ahora también en ciertas áreas técnicas. Si vas a ser un predicador, entonces hay que tomar estudios y clases de cómo preparar nuestros mensajes. Sí. Si vas a trabajar en áreas técnicas, sea media, sea fotografía, videos o en la música, entonces hay que buscar a ciertas escuelas, institutos o maestros para poder desarrollar. Yo creo que la preparación no se debería de despreciar. La preparación es importante y nada más si algo es por fe, que vamos a permitir que Dios tome control de esas circunstancias, pero uno tiene que estar preparado por cuando Dios mueve las cosas y tenemos que entrar en ciertas áreas, como esta área tecnológica. Estamos entrando en esta área tecnológica, hay que prepararnos y hay que estudiar y saber cómo enganchar a la gente, cómo grabar, cómo proyectar contenido. Tenemos nuestra relación con Dios, entonces ya sabemos qué vamos a proyectar y ahora cómo lo proyectamos. Cómo cortamos videos de 60 segundos, cómo cortamos videos para las redes sociales. Hay que prepararnos. Sí. Yo creo que aún en la Biblia, especialmente una de las historias más famosas, David y Goliat, sabemos que como David se lo dijo a Goliat, como Dios me ha entregado al oso y el león, Dios me va a entregar a ti, a mis manos. Y
es porque David, en su tiempo como pastor de ovejas, antes de llegar al campo de batalla, ya había enfrentado luchas y gigantes antes de llegar al campo de batalla. Y cuando él llega al campo de batalla, él puede mirar a este gigante y vencerlo porque él ya estaba preparado, ya tenía sus habilidades desarrolladas. So, hay que desarrollar nuestras habilidades técnicas. Nada más porque tenemos a jóvenes que a lo mejor pueden hacer estas cosas, es bueno permitirlos trabajar, pero a la vez uno debería de estar preparado. Claro. Y yo cuando estoy preparando mensajes que voy a preparar en la iglesia, tengo la habilidad de preparar mis propias gráficas, de proyectar mis propios versículos. Claro, los jóvenes tienen un toque diferente, pero de todos modos estoy preparado por cualquier cosa. Si yo lo tengo que hacer, estoy preparado para hacerlo. Y la tercera cosa es el poder no solamente quedarme con todo lo que he aprendido, hay que discipular. Sí. Hay que agarrar a gente, discipularlos. Y aunque nada más los comenzamos y ellos se desarrollan y se van a institutos, por lo menos nosotros estamos compartiendo lo que hemos aprendido en el camino. Sí. O sea, eso es el consejo que yo le daría a los líderes de hoy en día. Claro, afirma tu relación con Dios. Claro. Y eso va a tomar toda la vida. Pero hay que prepararnos en estas áreas tecnológicas. Hay que darle interés. Sí. Hay que darle un poquito de enfoque. Si tienes un teléfono y tienes un micrófono, aun si no tienes un micrófono, puedes utilizar el mismo micrófono de tu teléfono y empieza a compartir la palabra de Dios. Poco a poco se va a desarrollar tu habilidad de cómo vas a mejorar las cosas y va a ir creciendo poco a poco. Pero hay que comenzar. Hay que tomar ese primer paso. Así es. Que no se queden estancados quizás en los tiempos de antes, pero hay que ahora tomar esa constancia, hay que tomar esa dedicación. Si nosotros nos dedicábamos a los vicios, podemos dedicarnos a las cosas que van a glorificar a Dios. Hay que tomar el interés de desarrollarnos de una manera técnica y también ya que podamos desarrollar nuestras habilidades, no hay que quedarnos con esas cosas, hay que compartirlo, hay que desarrollar a otros y hay que disciplinar. Sí. Ahora, un último consejo que puedas darle a las personas que a lo mejor están luchando con esta área tecnológica, sea una persona que quizás está en la iglesia ya por mucho tiempo y quiere comenzar a trabajar en esto, o a los jóvenes que van creciendo en quizás en esta era tecnológica. Un consejo de poder utilizar sus habilidades para el reino de Dios. Yo creo que solo hazlo. Ajá. Aviéntate, hazlo. Quizás al principio no vas a tener la calidad y no vas a tenerlo como tú lo quieres o como sí. Pero con el paso del tiempo, con la preparación, ¿verdad? Si te apasiona lo suficiente como para poder continuarlo, vas a llegar ahí. Sí. O vas a alcanzar esa meta. Y ahorita que tú lo decías, alguien una vez me dijo, el corazón solo te va a llevar a cierto nivel. Para subir hacia más, necesitas prepararte. Y eso es clave. Bueno. Se me quedó conmigo porque yo como mi llamado de ser pastor, de salir, ¿verdad? Yo sé que tengo la pasión y el corazón, pero eso no me va a ser suficiente. Yo tengo que prepararme. Y lo mismo yo creo que aplica en este caso. Si tú te interesa esta área, hazlo, aviéntate, sí. Dale, comienza a mirar, pero prepárate. Claro. Está bien hacerlo, pero y también de cierta manera tienes que vencer ese miedo. Sí. Porque muchas veces nosotros mismos ponemos esa barrera, tenemos ese temor de no me va a salir bien, de qué van a decir, es que no se mira como o empezamos a comparar quizás con otras personas o con otras cosas y que pensamos y nos sentimos pequeños. Sí. Nos sentimos chiquitos al lado de todo lo que está surgiendo ahorita, al lado de todo lo que ya está, lo que miramos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que nunca menosprecies un comienzo, ¿verdad? Y si tú no tienes el presupuesto, si tú quizás no tienes las herramientas
¿verdad? O el equipo para poder hacerlo, pero verdaderamente te apasiona hacer las cosas para Dios, Dios va a poner todo lo demás. Dios va a comenzar a abrirte puertas. Dios te va a mandar la gente correcta. Dios te va a dar las habilidades. Dios se va a comenzar a mover cuando tú des ese paso de fe. Amén. Y eso aplica para todo, pero en este caso yo creo que solamente inténtalo, aviéntate, comienza a grabar tus videos, comienza a editar, y poco a poco vas a ir llegando a ese nivel que tú quieres llegar. Claro. Y ahora me gusta cerrar el podcast con esta pregunta. Yo creo que hay personas que se encuentran a lo mejor luchando en tomar una decisión de entregarse a Dios. Como hemos hablado, hay muchas áreas, mucho espacio para todas las personas que quieran venir al Evangelio. Tenemos trabajo, tenemos mucho que hacer y invitamos a todos los que quieran venir a Cristo que lo acepten. Hay mucho trabajo, pero hay personas que en realidad están luchando con tomar ese último paso y de decir, Dios, quiero entregarte mi vida. Y hay personas que tienen habilidades, tienen fuerza, pero a lo mejor ellos no quieren o quizás no pueden tomar ese paso de fe. A lo mejor ellos tienen miedo, tienen un cierto temor, pero una última palabra para esa persona que se encuentra indecisa de decir, no sé si entregarme a Dios o si vale la pena, o si debería de hacerlo o no, o debería de creer en Dios. ¿Cómo una persona puede tomar ese último paso? Yo creo que o en mi caso, ha sido la mejor decisión que yo he tomado, porque le ha dado un propósito y un sentido a todo lo que yo hago. Antes vivía para mí mismo y era superficial, pero ahora he encontrado un propósito eterno. Y cuando tú vienes a Él y traes todas esas habilidades que tú tienes y los pones a su servicio, le estás dando un propósito más allá de lo natural, de lo físico, de este mundo. Le estás dando un propósito eterno, lo que tú sabes hacer, ¿verdad? Y yo te invito en verdad a que si tú estás indeciso, a que tú lo intentes, dale la oportunidad. Dale la oportunidad a Dios. Si tú estás cansado de los mismos resultados, siempre, vez tras vez, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo estaba cansado de lo mismo, de no mirar un cambio, un resultado favorable. Y dicen que si tú quieres mirar un resultado diferente, tienes que intentar algo diferente, ¿verdad? Y también sé que hay muchos jóvenes que crecieron en la iglesia que se apartaron, que se alejaron en algún tiempo, ¿verdad? Y quiero decirles que hoy es el día para volver, ¿verdad? No esperes a que pase más tiempo, ¿verdad? Puedes volver hoy y créeme que Dios va a estar ahí con los brazos abiertos. Esas habilidades y esos dones que tú tienes al servicio de Dios, cuánta gente no puede ser bendecida por eso. Claro. Y cuánta gente no podemos alcanzar, ¿verdad? Sí. Bueno, Mike, ha sido una bendición tenerte aquí. Yo sé que esta es la primera de muchas conversaciones que a lo mejor van a pasar aquí en el futuro, pero una bendición hablar contigo, una bendición escuchar lo que Dios ha hecho contigo. Y esperemos que Dios te siga utilizando en la ciudad de Monterrey, en la región, en la multiregión, con los jóvenes, y que sigas desarrollando a estos jóvenes y el futuro de la iglesia. Y estamos orando por ti, te amamos mucho y gracias por tomar el tiempo de venir. Muchas gracias. Bendiciones.